9:13. Casi por defecto los niños son chapeldunes y las niñas princesas. Es algo que parece surgir espontáneamente, pero tiene más raíces de las que estamos dispuestos a admitir. Casi por defecto, el patio del colegio durante los recreos se ocupa de forma masiva por partidos entre chicos, mientras las chicas suelen jugar en los márgenes, ocupando mucha menos superficie. Casi por defecto, el hombre juega un rol de duro y resistente. A él le está reservado ser ambicioso en su carrera y acumular trofeos. Es un hombre ambicioso y es una mujer ambiciosa no suenan exactamente igual. Casi por defecto, consumir erotismo, por ejemplo, es algo reservado al hombre y entre nosotros damos por hecho que eso es así. Que lo hagan las mujeres no se considera tan normal. La lista podría alargarse hasta el infinito. Por defecto, asumimos muchos defectos que simplemente están ahí, en el saco de las costumbres ancestrales. Y finalmente, esa necesidad que se establece de que el hombre responda a cánones cercanos a lo que en cine suponía John Wayne o Clint Eastwood, o más cercanamente supone el Fari, no contribuye necesariamente a nuestra felicidad, por mucho que a menudo esto se viva como un privilegio. No deberíamos olvidar que la desigualdad y, por tanto, la injusticia nos acaba perjudicando a todos y a todas. Hoy queremos hablar aquí de revisar el rol masculino, de la posibilidad, en definitiva, de construir una sociedad más justa e igualitaria. Ander Iríbar lleva trabajando en ello toda la semana. Egunon. Egunon por defecto, Robert. ¿Cómo puede el hombre aportar en la construcción de la igualdad? Seguro que de muchas formas, pero las conocemos y si las conocemos no les hacemos caso. Parece que hay mucho hombre cómodo en su zona de confort y debemos denunciar esa situación de inmovilidad de muchos. Para ir al fondo de la cuestión y no quedarnos en lo obvio, se debe trabajar más desde la escuela y poner en práctica muchas iniciativas que se están dirigiendo hacia la formación de una nueva masculinidad no hegemónica. Y es que la coeducación es una herramienta básica que ya está en nuestras aulas. De todos estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos con 5 invitados que se mueven profesionalmente en este interesante campo. Ongizon es un interesante libro de reciente edición escrito por el antropólogo y psicoterapeuta Xabier Odriozola y también por 2 de nuestros invitados, la psicóloga social Maribel Pizarro, directora del Teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa, y por Aitor Aricheta, doctor en psicología. También nos acompaña una de las almas mater del programa de coeducación Naico de Macunde y director de Orebe Hezkuntza Consultora, Fernando Oregui. Ibai Fresnedo, además, es coeducador sexual y agente de igualdad. Y tenemos con nosotros también a Javier Buces, educador en el Colegio del Carmen de Bilbao e impulsor de la iniciativa Ikasle Eulak. Así que a todos les vamos a saludar, a darles el primer egunon de la mañana a nuestros invitados. Roberto. Bueno, pues efectivamente, egunon a todos. Muchísimas gracias por venir aquí. Además, a estas horas que seguramente tenemos además constancia de que a alguno le ha costado especialmente. Y bueno, pues vamos a abordar este tema. Yo creo que muy interesante. Yo os empezaría por lanzar una pregunta general sobre el nivel que creéis realmente que hay sobre que esto que estamos hablando pueda ser un problema o no. ¿Realmente pensáis que se vive en la sociedad como un problema o es en realidad algo que todavía se vive como, no sé, como algo de minorías? Bueno, pues empiezo yo, Egunon. Claro que es un problema, ¿no? Es una Pero se vive como tal. ¿Tú crees que hay mucha gente preocupada por este tema? Yo creo que cada vez más. Gracias a Dios cada vez más gente es más consciente de que la desigualdad que existe en la sociedad genera expresiones que a veces, pues que eso, como habéis dicho antes, ¿no? Nos afectan a todos, que la injusticia también nos afecta a todos y tarde o temprano te va a repercutir. También es cierto que hay muchos hombres que estamos muy cómodos en nuestra zona de confort y que a veces necesitamos un pequeño empujón, una pequeña llamada de atención para que saltemos de esa zona de confort y descubramos que hay otras formas de expresarnos como tal y que con esas formas de nuevas masculinidades que estáis hablando y otras formas de sentirse hombre, pues que realmente puedes llegar a sentirte hasta más hombre todavía, ¿no? E incluso un hombre más completo, ¿no?
Fernando Oregui. Egunon. ¿Tú qué crees? ¿Hay una conciencia social realmente de que...? Porque sí, parece que sí hay una conciencia bastante extendida sobre el problema de la igualdad y parece como que a menudo se habla siempre desde la perspectiva de mejorar el estatus actual de la mujer, ¿no? Parece que el asunto hombres no se toca tanto o no parece que suponga un problema para mucha gente, ¿no? ¿O no lo vivís así? Pues supongo que hay de todo y que dependerá un poco de los ambientes y de los ámbitos, ¿no? Pero, no sé, desde el punto de vista un poco del ámbito que yo conozco más, que igual es el de los centros escolares, el de la educación, sí existe un comentario, vamos a decir, no sé si es una preocupación, pero unas ganas de hacer y de actuar en ese sentido. Quizá porque también existe cada vez más, o se ve cada vez más, pues un malestar. Cada vez hay como más alumnos que quizás no encajan en lo que se espera o en lo que era el modelo habitual y empiezan a manifestar o a necesitar, de alguna manera el profesor se empieza a dar cuenta de que ahí tiene una labor que hacer, una función que hacer y unas situaciones de malestar en las que debería de intervenir desde el punto de vista educativo. Entonces, en ese sentido creo que sí va creciendo. Hoy por hoy todavía en los centros, y los centros al final no son más que un espejo de la sociedad y una parte de la sociedad, pues el peor insulto, el más fuerte que pueda haber entre chicos es que te digan que eres como una chica o que eres como una nena o sea que tienes como esos componentes o en tus actitudes, en tus juegos, en tu forma de hacer, etcétera, pues unos comportamientos que no se adaptan a lo que se entiende y se llama como ser chico, ¿no? Entonces, ese malestar sí se ve cada vez creciendo, incluso las familias, los padres, las madres, pues cada vez hablan más con el profesorado en las tutorías de niños, de chicos que tienen dificultades en el centro con sus compañeros, compañeras, que simplemente porque no juegan a fútbol o porque no les gusta jugar a fútbol o porque tienen una forma diferente de vestir, de hablar, de relacionarse más con las chicas o de tener más amistades entre chicas que entre chicos, etcétera, pues que no están siendo o que están teniendo situaciones muy, muy difíciles. No sé, hace no mucho pues contaban en un centro el caso de un alumno que con el apoyo de su familia y etcétera, pues había decidido seguir un poco, pues le gustaba mucho bailar y entonces dentro de las posibilidades que había en su localidad, pues había apuntado a una academia de baile y tal. Y sin embargo, pues al ir el primer día con su bolsa a la academia, pues se encontró con otros compañeros, algunos de un poco más edad. Estoy diciendo de un chico de 7 años, ¿eh? Uh-huh. Y le empezaron a burlar de alguna manera, a reírse de dónde iba, de qué iba a hacer, de que con las niñas, con las chicas, y bueno, pues al final se volvió a casa. Entonces esto se había vivido por parte del alumno, de su familia, y bueno, había llegado al centro, había llegado al profesorado. Bueno, en ese sentido sí creo que existe cada vez mayor presencia de situaciones diferentes que no encajan con lo que eran los estereotipos o los roles de género, que van cambiando, pero que siguen en el núcleo duro, pues siendo muy duros con toda esta gente que tiene unas alternativas diferentes. Y es curioso porque hay incluso voces, yo al menos así me llegan desde el mundo de la educación, como que ese núcleo duro se está enquistando, ¿no? O no se ven síntomas suficientes de que se vaya relajando. La psicóloga social Maribel Pizarro es directora del Teléfono de la Esperanza de Guipúzcoa. Desde tu atalaya, digamos, desde tu quehacer cotidiano, ¿dirías que esto se vive como un problema creciente? Egunon. Egunon. Bueno, la verdad es que desde donde yo estoy ahora mismo trabajando, que es muy diferente al lugar donde estaba antes, ¿no? Uh-huh. Pues me encuentro con realidades muy diversas. Me encuentro con hombres muy descolocados cuando sus mujeres deciden separarse, no entienden, ¿no?, que con 60, 70 años pues una mujer decida que ya no quiere continuar con ese matrimonio porque no son maltratadores, porque sienten que son buenos maridos. Y sin embargo, bueno, pues parece ser que en algunas mujeres se están produciendo procesos de cambio importantes, ¿no? Y a muchos hombres les está pillando
descolocados, ¿no? Con el pie cambiado. Y claro, pues eso pues genera desconcierto y también sufrimiento, ¿no? Luego también, pues bueno, pues me encuentro con hombres con problemáticas vinculadas a la sexualidad, a una sexualidad entendida, bueno, digamos que ha sido educada más desde la pornografía o desde la prostitución. Y entonces, bueno, pues eso está generando también problemas importantes en las relaciones de pareja y también en las relaciones interpersonales, ¿no? de estos hombres. O sea, digamos que desde el teléfono lo que nos encontramos son como con la parte sombría, la parte oscura de aquellos hombres que no están, no han producido, no han hecho esos cambios y no están entendiendo nada de lo que está sucediendo, ¿no? En este sentido, resultaba curioso, ¿no? Cuando estaban entrevistando a los condenados por el reciente caso de violación de la Arandina, uno de los comentarios de uno de los condenados era esto hace 15 años no habría ocurrido. Todo esto viene por la ola mediática y por la ola feminista, también venía a decir, ¿no? Vosotras ahí en el teléfono de la esperanza, me imagino que lo que recibís es ya el problema cuando se manifiesta de la manera más grave o más dura, ¿no? Aitor Aritzeta, doctor en psicología, ¿cómo lo ves? Sí. Egunon, buenos días. Posiblemente ese comentario que hacías respecto a esta persona está sustentada en que es muy ignorante respecto a lo que significa el feminismo, ¿verdad? Esta teoría que lleva desarrollándose 5 siglos, pues no busca otra cosa que valorar a las personas independientemente de su sexo, ¿no? Y en este sentido, al igual que otras voces de ciertos partidos políticos que están ahora en todos los medios, pues hay que denominarlos como son, ¿no? Que son voces feminazis, ¿verdad? En relación al problema al que tú te refieres, claro, si se pregunta a las mujeres, yo creo que no hay ninguna duda que ese problema es un problema cada vez que hay más conciencia, a medida que hay más mujeres empoderadas y, como mencionaba Maribel, ¿no? Determinadas a ser libres y a vivir su sexualidad y su vida en libertad y no en dependencia o en sometimiento a ciertos modelos patriarcales que les ha anulado como personas, ¿verdad? Y creo que es importante que este problema cada vez sea más evidente para nosotros, para los hombres. Yo, al igual que se ponía un ejemplo con un niño de 7 años, yo doy clases a chicos y chicas de 19 años y la otra vez tuve una conversación con un chico que me decía que en su cuadrilla él se sentía muy raro porque cuando ellos empezaban a hablar sobre las chicas lo hacían de una manera despectiva, las cosificaban, ¿no? Como si fueran objetos sexuales. Estos comportamientos machistas y a veces micromachistas, ¿no? Más sutiles, que cada vez son más percibidos por los hombres, tienen que ser amplificados y tenemos que seguir trabajando para que todos aquellos hombres que nos sentimos absolutamente fuera de lugar, incómodos en esta distribución, ¿no? ¿Verdad? Por el hecho de ser hombre o ser mujer, que tengamos una serie de privilegios, de poderes, pues nos tiene que empezar a hacer sentir cada vez peor. Y tomar conciencia de este dolor, de este malestar, tiene que ser un mecanismo de cambio social en el que hombres y mujeres seamos absolutamente iguales, ¿no? Yo, por aportar un dato a la audiencia, que sé que los que estamos aquí charlando quizá lo tengamos mucho más claro, ¿no? La ONU publicó hace unos años un documento estadístico que deja las cosas como muy evidentes, ¿no? Que si la población del mundo somos más o menos el 50% de hombres y mujeres, si las horas de trabajo están distribuidas más o menos igual, incluso las mujeres trabajan algo más que los hombres, pues el dinero en propiedad está, de todo el dinero existente en el mundo, el 90% de ese dinero está en manos de los hombres. El 99% de la tierra en propiedad, el 99% es propiedad de los hombres. La pobreza se distribuye de una manera justo a la inversa, el 67% son mujeres pobres, el 70% son mujeres analfabetas,
el 80% son mujeres desnutridas y el 67% no escolarizadas. Y en torno al 85% somos los hombres los que tenemos puestos parlamentarios, ministeriales y puestos de dirección económica. Esto es absolutamente injusto y nos tiene que hacer movernos a los hombres que sabemos que esto es así y que buscamos una sociedad más igualitaria. Está claro. Y me imagino que en esto es en lo que anda Ibai Fresnedo todos los días, a pie de calle. Ibai, ¿tú te encuentras que hay sintonía con los más pequeños, con las más pequeños, con sus padres, con sus madres? ¿Hay ganas de darle una vuelta a todo esto? Bueno, pues a nivel de calle, más que a nivel de calle, como Fernando ha dicho, yo me muevo más por el ámbito educativo. Sí que es verdad que trabajo más con chicos en la etapa, en secundaria sobre todo, y sí que es verdad que veo que no hay ningún tipo de sintonía todavía. Sí que hay masculinidades, ¿no? Como ha dicho Fernando también, que se alejan un poco de ese modelo y que de alguna manera pues son esas masculinidades o esos chicos a los cuales se nos hace más fácil acercarnos, de alguna manera escucharlos y de alguna manera también ayudarles a darles herramientas para poder hacerle frente también a esa violencia que se da entre los hombres, ¿no? Que a veces cuando hablamos de violencia de alguna manera hablamos hacia afuera, ¿no? Hacia las mujeres o incluso los niños, pero sí que es verdad que otra de las lacras de este fenómeno de la violencia también es la violencia que se da entre los hombres, ¿no? Entonces, en el ámbito educativo, también por mencionar, digamos, el sistema educativo, también diría que, pues uno de los problemas hoy en día es que sigue siendo el sistema educativo bastante androcéntrico. Es un modelo en el cual hay estructuras que se basan en lógicas de dominación, sumisión. Entonces es difícil dentro de una estructura en la cual todavía no se han dado tantos pasos. Sí que se dan pasos en programas, en planes, en nuevos métodos pedagógicos, y el profesorado se está de alguna manera formando, e incluso familias, pero lo que es la estructura del sistema educativo pues todavía está por revisar. Bueno, pues también nos acompaña una de las almas mater del programa de coeducación NAICO de Emakunde y director de Orebe Hezkuntza Consultora, Fernando Oregui. Yo quisiera lanzar, ya que estamos a estas alturas de la cuestión, una realidad que resulta contradictoria, ¿no? Porque por un lado nos están diciendo constantemente datos como los que acabamos de escuchar, que es verdad, nos están diciendo que los hombres vivimos en una situación de privilegio, que no queremos salir de nuestra zona de confort, que es algo muy recurrente últimamente, y por otro lado se nos está diciendo que el rol de la masculinidad, como tradicionalmente lo vamos conociendo, nos perjudica también a nosotros, ¿no? Y que cambiarla sería positivo para nosotros. Fernando, ¿con qué nos quedamos? No son contradictorias las cosas que estás diciendo, al contrario, ¿no? Son complementarias. O sea, toda la cuestión de la injusticia, de alguna manera, que genera todo este sistema de estereotipos, de roles, de dividir y clasificar a la población pues según el sexo y repartir el trabajo, en fin, todas estas cosas que ya se han comentado, no voy a repetir. Todo eso es cierto y todo eso es el primer motor que debe empujar, y en ese sentido en la educación yo creo que sí es el primer motor. O sea, lo que el profesorado cada vez entiende más es que no puede hacer bien su trabajo si no tiene en cuenta todo esto, que no puede de verdad ocuparse de la educación integral de sus alumnos y de sus alumnas si no incorpora de alguna manera en el día a día, en todas sus programaciones, en todas sus áreas de aprendizaje, en todas sus intervenciones educativas, no incorpora este elemento, esta forma de hacer las cosas, de analizarlas y de alguna manera de tener consecuencias o de sacar conclusiones de ellas, ¿no? Entonces, eso existe. También existe de alguna manera lo que decíamos de esta división de las personas. No hablamos de ella para reproducirla o para darle más importancia, sino al contrario, precisamente para intentar superar esa dicotomía, ¿no? Y que de verdad cada persona pueda ser como ella es, independientemente de que Fernando pueda ser Fernando, independientemente de que sea un chico, y que no actúe, que no se comporte, que no se maneje en sus relaciones siguiendo el troquel, el esquema o
de ser un hombre de una determinada manera, sino que pueda de alguna forma ser lo que él es, desarrollando íntegramente en todas las facetas de su vida y en todos los ámbitos en los que se mueva. Y en ese sentido, pues sí es verdad que los estereotipos o los roles de género son el mayor contrario, pues, de la libertad personal, de la posibilidad de desarrollarte, pues, como persona, tanto para hombres como para mujeres. En ese sentido, sí es una liberación, o puede entenderse como una cierta liberación también para los hombres, el escapar de ese troquel que nos intenta convertir a todos en fotocopias. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, estas frases que se oyen a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación va en contra, o la coeducación se plantea que debe de ir en contra de eso y que en cierta manera sí supone una liberación de cada cual en sus posibilidades de vida, y le abre de verdad un abanico amplio de todos los colores, no solo azul para unos o rosa para otras, sino de todos los colores, para que cada cual de alguna manera pueda desarrollarse íntegramente y plenamente y llegar a una ciudadanía plena, etcétera, ¿no? Pero no hay que olvidar que el punto de partida es el que tenemos, que son esos datos, esa injusticia, y que de alguna manera hace falta ver y entender todo eso para quitar esos moldes, esos troqueles, y de verdad hacer una sociedad más justa, porque al final no es solo una cuestión personal o individual, es una cuestión, como estaban comentando, social, de reparto de poder, de reparto de responsabilidades, de tareas, de disfrutes, de gozos, de lo que es la vida en todas sus facetas. Y en ese sentido, superar esa dicotomía nos puede llevar además no solo a vivir individualmente más plenamente, sino a tener unas relaciones interpersonales, laborales, familiares, de amistad, en fin, políticas, sindicales, de todos los ámbitos, en las que realmente sean más justas y no se den estas cifras que se han comentado, y que seguramente, si es así, serán más satisfactorias para todos y para todas, aunque a la corta suponga, como ya se ha dicho, pues una pérdida de ciertos privilegios y un reconocimiento hacia todo lo que de alguna manera viene del mundo de las mujeres, o de los estereotipos y roles del cuidado y de poner la sostenibilidad en el centro de la vida, etcétera, un reconocimiento importante del valor que tienen. Bueno, yo creo que ya nos hemos presentado, ya hemos lanzado algunas ideas, habremos tomado nuestras notas, podemos intervenir en cualquier momento, tenemos casi 25, 24 minutos, pretendemos que esto sea un diálogo, pero sí que nos interesaba mucho el comentario que hacía antes Aitor Ericheta, y ahí nuestra compañera Narneira sí que nos puede aportar un poco el asunto de los que están por encima de los adolescentes, de esos jóvenes que no sabemos si van de modernos, van de nueva masculinidad, pero que todavía tienen mucho camino también por hacer. Sí, la verdad que todavía, de acuerdo con los datos del último sociómetro vasco, el 95% de la población considera que la violencia que sufren las mujeres es un problema social grave. Pero esas cifras en mujeres y hombres de entre 16 y 29 años baja a un 80,4%. Una de las situaciones donde más se identifican este tipo de conductas suele ser en el mundo de la noche y la fiesta. Un 42,1% de hombres menores de 29 años asocian el abuso del alcohol y otras drogas a los actos de violencia machista. Por ejemplo, en el tema de los piropos es algo que todavía ocurre, pero que muchas veces no sabemos cómo gestionarlo. Y situaciones como esta que vamos a escuchar son bastante comunes. Sales de fiesta y lo típico de que hay un grupo de chicos y pasa alguna chica guapa, bien vestida, pues empiezan a chillarla, a decirle cosas en plan de te lo comía todo, te hacía de todo, lo típico. Entonces, pues sí, a veces te dan ganas de decirle cállate un rato, vete a tomar por culo, ¿sabes? Sí, luego también con respecto a si los jóvenes son más conscientes de la paridad a la hora de hacer las tareas del hogar, según el último informe sobre familia y espacio doméstico en Euskadi, realizado por Emakunde, entre las mujeres menores de 29 años, un 67,5% opina que el trabajo doméstico debería repartirse por igual. Y en los hombres, en cambio, esa cifra baja a un 57,8%. Y estas son algunas de las respuestas que nos suelen dar. ¿La lavadora la has puesto alguna vez? Yo en mi vida he puesto una lavadora porque no se me da bien planchar la ropa o lavarla o cosas de esas. Pero ¿cómo se puede decir que no se me da bien planchar la ropa o lavarla si no lo has intentado nunca? Sí, porque yo no valgo para eso. ¿Y por? Porque no. Porque tú lo ves, ¿no?
Porque yo lo veo y sé que hay delicadeza y si te pasas pues lo hacen mal. Como vemos, todavía se ponen todo tipo de excusas para estas situaciones y invisibilizar este asunto. Bueno, pues son puntos a tener en cuenta, porque en su momento, Javi, no fue fácil sacar a tus alumnos de clase, llevarles a las plazas de Bilbao, al interior del metro de Bilbao, y ponerles a hacer punto. Y ahí te encontraste pues con, no sé, con estereotipos de todo tipo, incluso con alguno que parecía el Fari, que no quería ni miraros, ni veros, y le decía a sus hijos, no miréis a esos, ¿no? Sí. Esa iniciativa fue increíble. 2 años, 2 cursos tejiendo por la igualdad. Sí, empezó todo como una acción un poco reivindicativa de que también la igualdad es cosa de los hombres, ¿no? Y no solamente las mujeres tienen que hacer su camino, que lo están haciendo fenomenalmente, y yo me descubro, ¿no?, con todas las expresiones que están haciendo pues eso, ¿no?, para reivindicar esa igualdad, sino que los hombres también somos parte de esta sociedad y también nosotros nos debe interpelar, ¿no?, esa llamada a la igualdad. Y yo me cogí a los chavales y nos pusimos a hacer puntos siguiendo un poco el ejemplo de los hombres tejedores de Chile, y la verdad que fue una experiencia preciosa, pero no dejaron de haber comentarios, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Un padre joven que se montaba en el tranvía, estábamos tejiendo en los medios de transporte también de Bilbao, porque nos parecía que era una forma también de llamar la atención, y un padre le decía a su hijo pequeño, no les mires a esos, ¿no? Inmediatamente las chicas que habían estado trabajando el empoderamiento, los micromachismos en clase, que iban con nosotros, rápidamente se acercaron, le interpelaron, ¿por qué dices eso, no? ¿No piensas que lo que estamos haciendo es parte de un proyecto? Les explicaron, le contextualizaron un poco la situación, y el hombre no quiso ni escuchar, se bajó en la primera parada, ¿no? Hay gente que no quiere mirar esa realidad, ¿no?, porque lo que decíamos, está muy cómodo en su zona de confort, ¿no? Pero yo, comentando así al hilo de lo que han comentado un poco también los compañeros, el tema yo creo que en el mundo educativo, que yo también pertenezco a ese mundo educativo, el tema de la igualdad debe salir de los papeles, de las unidades didácticas, debe ser más una vivencia, ¿no? Y yo creo que ahí los profesores y las profesoras tenemos una responsabilidad de que al final transmitimos lo que vivimos, ¿no? Y yo creo que también nosotros tenemos que primero tomar conciencia de que tenemos una responsabilidad, y con nuestros actos, no porque aparezca en una unidad didáctica, sino con nuestros actos, demostrar que estamos apostando por una sociedad más igualitaria, ¿no? Y eso es algo muy transversal, y es que se vive desde dentro y desde las tripas, ¿no? De todas formas, estamos hablando todo el rato del mundo educativo, y quizás debiéramos recordar que también la educación se empieza incluso por casa, ¿no? Es en casa, desde luego, en donde ves los primeros ejemplos de roles diferenciados, y de alguna forma donde te van amamantando desde muy pequeñito en cuál es tu papel en la vida y el papel de tu masculinidad, ¿no? Y no debiéramos quizás incidir más, y no sé a quién podría dirigir la pregunta exactamente, en el papel del hogar, de la familia. En el hogar yo creo que hay un pequeño problema, y es que las tareas del hogar, los cuidados, en los últimos años, sobre todo, se ha tendido a la subcontratación. Entonces, yo me encuentro con familias, con alumnos, donde dicen, no, si eso hace mi padre, hace mi madre, y de repente a alguien se le escapa, no, bueno, viene la chica a limpiar, ¿no? Que también es una mujer. Entonces, efectivamente, parece como que las tareas residuales que no hace la chica sí que se reparten, pero hay muchos hogares donde hay una falsa reparto igualitario de tareas, pero en realidad son unas tareas residuales, porque el gran peso lo lleva una mujer que se subcontrata, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que ser conscientes de que en las tareas del hogar, en los cuidados, los hombres también tenemos algo que decir y algo que hacer. Y además yo creo que nos ayuda a despertar una masculinidad mucho más completa que no lo que decía el chico en la entrevista, ¿no? De decir, la lavadora es un aparato extraño que está ahí que yo no sé ni poner, ¿no? Entonces, yo creo que somos mucho más capaces de hacer ese tipo de tareas y hacerlas bien. También es muy típico hacerlas mal una vez para que nunca más te lo vuelvan a mandar, ¿no? Que eso es también muy típico. Precisamente sobre eso inciden los oyentes. Egunon, si se ha avanzado tan poco hasta ahora, no es tanto por la escuela, sino por las familias, nos dice una oyente. Desde 1974 hasta que me jubilé lo hemos trabajado, pero el peso familiar en educación es inmenso.
Hay otro comentario también de índole bastante grave, ¿no? Dice, este es un momento interesante para que hablen ustedes de esto. El alcoholismo en el hombre está mal visto, efectivamente, pero en la mujer es tremendo por su violencia ejercida contra sus parejas. Me imagino que se referirá a algún caso particular, ¿verdad? Bueno, abrimos este debate sobre la cuestión dónde incidir más, si en casa o en la escuela o de una manera coordinada. ¿Cómo lo veis, Maribel, por ejemplo? A ver, me vais a permitir primero que dos cosas que me gustaría precisar. Claro. Una, en lugar de hablar de problema de la igualdad, me gustaría que hablásemos de derecho de la igualdad y problema de la desigualdad y de la violencia. Es decir, porque la igualdad no es un problema, es un derecho. Digo, por precisar el lenguaje. Luego, me parece que hablar de los beneficios que puede tener para los hombres y para las mujeres los avances en igualdad es importante, pero no tenemos que olvidar que eso supone renuncias. Y renunciar cuesta muchísimo. Entonces, porque si no, parece que estamos vendiendo, pues no sé, fantasías, ¿no? Entonces, me parece que hacer hincapié en el tema de la renuncia, eso es muy importante, trabajar la capacidad de renuncia de las personas. Con el tema de la educación, bueno, me parece que flaco favor le haríamos al movimiento feminista y a las mujeres que durante muchísimos años han trabajado para avanzar en la igualdad en esta sociedad si no dijéramos que hemos avanzado. O sea, realmente quedan muchísimas cosas por hacer, pero hemos avanzado. O sea, hay mucho trabajo que se ha hecho y creo que lo que está sucediendo ahora, los cambios de mentalidad que se están produciendo, el hecho de que muchos jóvenes quieren acudir a las manifestaciones del 8 de marzo junto a sus compañeras de clase o amigas, tiene que ver con todo el trabajo que se ha ido haciendo desde la educación. O sea, creo que en Euskadi, Emakunde, de entrada, pues ha hecho un trabajo, bueno, pues inmenso con este tema, ¿no? El NAICO es el programa que lleva ya unos cuantos años del que nos ha hablado Fernando, pero antes ha habido otras iniciativas. Entonces, creo que tenemos que reconocer que vamos avanzando, porque si no podemos entrar en una especie de bucle melancólico, ¿no? que nos lleva a pensar que, bueno, que es que hagamos lo que hagamos, no hay nada que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo quiero colocar esto. Sí, y paso la palabra a otras personas que están aquí, que están trabajando día a día. Podéis hablar, Gracias. Bueno, que os noto muy serios, podéis intervenir, cortaros. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Maribel y bueno, creo que lo que habéis dicho de que las familias de alguna manera todavía queda mucho por hacer es así, pero bueno, sobre todo porque no entendemos la comunidad educativa como algo más amplio o más allá que la institución escolar o que la escuela misma. Yo creo que tenemos que empezar a tejer mejor, porque tejer ya estamos tejiendo. O sea, yo creo que desde la institución, desde las escuelas, se hace un trabajo magnífico con las familias. Otro asunto sería saber también qué disponibilidad tienen esas familias, qué grado de implicación pueden llegar a tener en todas esas estrategias que se llevan a cabo desde la escuela. Pero yo creo que deberíamos empezar un poco a poner ese foco en que, otra vez tenemos otra dicotomía que es familia y escuela y, pues deberíamos tratarlas como igual, ¿no? Como un agentes socializadores que van en una misma dirección y con las mismas estrategias. Seguimos recibiendo mensajes. Se habla de que los hombres compartan tareas caseras, pero creo que las mujeres deberíamos aprender a hacer los trabajos domésticos que están destinados a los hombres, dicen. Egunon, considero un error hablar de micromachismos como si fueran algo puntual y con importancia menor, cuando realmente se trata de un gran problema generalizado y estructural. Nos dice otro oyente, un ejemplo auténtico en Euskadi. Mi abuelo contaba que su abuelo hacía calcetines con la lana de sus ovejas. Bueno, pues estos son los mensajes que nos siguen llegando a nuestro WhatsApp y que evidentemente pues están abiertos a que sigan enviándonoslos. Estamos hablando de educación y estamos hablando de lo que se vive unas veces como un problema. Ha sido, me parece, bastante ilustrativo lo que nos contaba también Enar. Y si os parece vamos a recordar, ya que lo hemos citado dos veces, porque en dos veces hemos citado al Fari, algo que puede vivirse
leerse como un detalle humorístico, como algo sin importancia, pero que yo creo que es bastante elocuente sobre una cierta mentalidad más extendida de lo que estaríamos dispuestos a admitir, ¿no? Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, no sé, y además también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. Además, la mujer es muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque, como bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Es la mujer y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer. Sin la mujer la vida no tendría sentido. Pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre y entonces le da capones y todo. Porque es verdad, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, porque la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear, nunca debe de estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y ¿qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche y venga no sé qué... me parece bien, pero ya te digo que la mujer abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre. Bueno, pues no se trata tampoco de hacer sangre sobre la figura concreta del Fari. Pero vamos a hacer un monumento al hombre blandengue. Yo creo que, no sé, Aitor, igual cuando hablamos de nueva masculinidad sería ver enfrente al hombre Fari y a estar a favor del hombre blandengue, ¿no? Digo yo. Es que sería interesante, bueno, profundizar incluso en saber qué es lo que es para él el hombre blandengue. No, está claro, el que lleva el carrito del niño y las bolsas de la compra. Sí, es que es precisamente de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, antes se hacían algunos comentarios sobre cómo el peor insulto que un niño le puede decir a otro es que te pareces a una niña, ¿verdad? O cómo ese padre en el tren, en el metro, decía a su hijo que no mirara a esos hombres, niños blandengues que hacían el punto. En definitiva, con lo que nos estamos encontrando, y permitirme que haga un pequeño giro a nivel psicológico, es que pues muchos hombres nos hemos construido la idea de ser hombre impostado desde fuera, ¿no? Tengo la sensación de que no hemos hecho un proceso lo suficientemente profundo de tomar conciencia de lo que supone ser hombre o lo que el mensaje de cómo deberíamos de ser hombre nos ha ido calando desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Y este mensaje del Fari, digamos que es como una exacerbación de ciertos modelos mentales que están todavía demasiado presentes a nivel estructural, como decía esa oyente, ¿no? Yo creo que esta idea que refleja este corte que habéis puesto conecta con un mensaje que yo quisiera transmitir, ¿no? Quisiera invitar a muchos hombres que son cada vez más conscientes de esta situación de desigualdad, a que sean valientes. Y utilizo la palabra valiente porque es una de esas, ¿verdad?, rasgos que se nos ha transmitido a los niños cuando éramos pequeños, ¿no? Fuertes, valientes, que tenemos que ser valientes de verdad para hacer frente a la situación de desigualdad en la que estamos viviendo constantemente, como ese chaval que se ponía en el corte, ¿no?, que decía que cuando veían a una chica vestida y que estaba guapa y le decían cosas realmente pues que la cosificaban como un objeto sexual, ¿no? Yo creo que no somos todavía los hombres lo suficientemente conscientes de este modelo de masculinidad hegemónica que se nos ha transmitido afecta de una manera súper importante a la manera que tenemos de relacionarnos, ¿no? Los hombres con las mujeres y los hombres con los hombres, ¿no? Y que nos afecta también a las dificultades que tenemos para muchas veces identificar conductas que son dañinas y generadas por esta definición que hemos asimilada de ser hombre, ¿verdad?, que también describe el Fari, ¿no? Y esto nos afecta también a nuestra capacidad para conocer, para expresar nuestras emociones y también la de los demás, para empatizar, para atender, para cuidar, para no sentir vergüenza en esos comportamientos que han sido estereotípicamente femeninos, ¿verdad? Para desarrollar relaciones igualitarias y también solidarias.
¿no? Si algo hay que agradecerle al Fari, yo creo, Ibai, por ejemplo, es que ha definido lo que no tenemos que ser, lo que no queremos que ser. Ha hecho una definición perfecta en un minuto, ¿no, Ibai? Bueno, sí, yo creo que los hombres en general estamos bastante acostumbrados a construir nuestra identidad en base a negaciones, ¿no? Bueno, decía con él que ser hombre es no ser mujer, no ser homosexual y no ser niño. Entonces, bueno, pues el Fari va un poco por ahí, por esa línea. En este sentido, que estabais hablando de las nuevas masculinidades, yo ayer que participé en un encuentro que se hizo en la Alhóndiga, organizado por Interred, compartí mesa con Miguel Ángel Arconada, que ha estado diseñando el programa de Escolá en Navarra. Y bueno, hablamos un poco de lo que supone también el utilizar, ¿no?, términos como nuevas masculinidades o masculinidades no hegemónicas o masculinidades un poco que se salen de lo normativo de alguna manera, ¿no? Hablamos un poco también sobre ese espejismo de alguna manera que se está, bueno, que venimos viendo estos años, ¿no? Yo cuando trabajo con chavales jóvenes, ya con solo decir que son como nuevos hombres ya les trae una esperanza por una parte, pero por otra parte viene ese espejismo porque de alguna manera, sea una masculinidad hegemónica o alternativa o subordinada o marginal, da igual, seguimos siendo hombres y seguimos siendo sujetos de poder y de derecho, ¿no? O sea, refiriéndonos al orden social y a cómo se organiza la sociedad en general, puedes tener una masculinidad mucho más varonil o menos varonil que sigues siendo hombre y la sociedad te va a seguir leyendo como tal, ¿no? Entonces planteábamos un poco más el concepto de desempoderamiento, ¿no? Ya que nos puede llevar el término de nueva masculinidad a, bueno, pues a ese espejismo, ¿no? Porque no hay nuevas masculinidades, van cambiando las masculinidades y feminidades, eso es obvio, y es obvio también que, bueno, hay mujeres masculinas y hay hombres femeninos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues igual incluso deberíamos empezar a trabajar las nuevas feminidades con los hombres, por ejemplo, porque de alguna manera también se vuelve a invisibilizar la dimensión femenina, ¿no? Cuando hablamos de nuevas masculinidades parece que lo femenino en los hombres no existe. Entonces, bueno, yo creo que ahí también tenemos otro reto gordo. Casi te diría os diría en general que definir exactamente lo femenino y lo masculino es también todo un reto, ¿no? En fin, seguimos recibiendo mensajes. Nos dicen: emakumearen esku dago seme alabak biak berdin tratatu txikitandik. Lanera ardura guztietan, ¿no? Dice que está en manos de las mujeres tratar desde pequeños de la misma forma a todos los hijos, ¿no? A hijos e hijas, en todas las tareas en las que esto debe hacerse. Y también dice alguien, sin más, una frase casi críptica: ¿y qué decir de las mujeres machistas? Sin más, ¿no? Bueno, está nuestro tiempo agotándose ya. Yo os invitaría a todos los que estáis aquí a que me digáis, pues, una última frase o una última reflexión con la que os parece que convendría que nos quedáramos. Bueno, pues tenemos una ventaja a nuestro favor, ¿no? Que es que la gente joven tiene un sentido de la justicia súper desarrollado y súper claro que es injusto y que es injusto, ¿no? Y yo creo que tenemos que contar con ello. A medida que nos hacemos mayores perdemos ese sentido de la justicia, yo creo, y lo justificamos, ¿no? Como que es algo natural, pero ellos sí que tienen un sentido de la justicia muy, muy implantado y que tenemos que preguntarnos no solamente qué mundo dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos dejamos a este mundo, ¿no? Ajá. Entonces yo ahí lo dejo como que es una gran responsabilidad y un gran reto, ¿no? Fernando Oregui. Bueno, pues que quizás, retomando lo que se decía de que no sé si hay que hablar de nuevas masculinidades o no, igual lo que tenemos que hacer es aprender de las mujeres, aprender de ese movimiento feminista que ha puesto los derechos humanos encima de la mesa y ser coherentes con eso, aplicándolo en todas al final la mayor transmisión no es tanto en lo que se dice sino en lo que se hace. Lo que están viendo alumnos, alumnas dentro de los centros o en la calle o en cualquier espacio, pues es quién hace qué. Entonces pues tendríamos que ponernos a ver qué estamos haciendo y empezar a hacer otras cosas. Bueno, pues apenas nos queda tiempo ya porque tenemos que dar paso enseguida a la publicidad y a las noticias. Una última brevísima reflexión, Maribel. Sí, quería decir que en esta época en la que estamos viviendo, donde la imagen, las grandes frases nos deslumbran, creo que es importante hacer un trabajo más en pequeño de reflexión, de trabajo, de poder hacer una crítica constructiva de lo que somos, de hacia dónde vamos,
porque es la única forma de avanzar, porque si no nos vamos a quedar con grandes eslogans, con grandes palabras, pero el fondo de la cuestión va a continuar estando inamovible. Pues muchísimas gracias a todos. Será hasta una nueva ocasión. Agur. Agur. Más que palabras.